Ahora sí, está grabando. Gracias por avisar. Sí, me había avisado Brenda. Bien. Acá entonces dijimos que con el dato del peso, ¿sí? Lo que yo hice fue sacar la masa. ¿Cómo despejamos la masa? Que hoy la habíamos hecho allá en azul, en aquel costadito. Hicimos con la fuerza del peso, masa por gravedad, entonces con esta fórmula despejamos la masa. ¿Para qué? Y para ponerla acá. Porque necesitábamos la fórmula, nos pide calcular la masa por la aceleración. La masa nos había dado 2,04 kilogramos y los multiplicamos por... Ah, acá me confundí yo, que creo que esto es lo que me decía Edson entonces, que yo no lo vi. Que decía 2,04 kilogramos por 0,1 metros por segundos cuadrados de la aceleración. Seguramente lo habré dicho en palabras y escribí otra cosa. Ese valor de la fuerza nos da 0,20 newton. ¿Bien? ¿Se entendió entonces cómo es el procedimiento para hacer los problemas? Sí. Sí, profe, sí. Bien. ¿Alguien tiene? Es importante que los que tengan dudas, es ahora el momento de hablar, porque yo lo que voy a explicar después es hacer lo mismo, pero con fuerza de roce. Como la semana que viene nosotros no tenemos clases, lo que sí... ¿Ningún día, profe? ¿Quién me habló? Perdón, ¿ningún día va a haber clases? No, en toda la semana no hay clases. Lo que sí puede pasar, que es lo mismo que voy a hacer yo, puede ser que algún otro profe haga, es subirles algún material o que tengan que entregar algo, ¿sí? No va a haber clases así, presenciales, por decirlo de alguna forma. Presenciales por Zoom, o por Jitsi, o por Claro, o por nada. Pero sí, así como yo les voy a pedir que de acá al miércoles hagan algún ejercicio específico para yo saber si ustedes se entendieron o no, algún otro profesor puede ser que haga lo mismo. Bien, en el primer trabajo práctico creo que son 5 o 6, donde los conceptos son los 5. 5 son. Sí. Bien. Sí. Voy a hacer algo parecido ahora a esto que hicimos acá, pero sobre el otro eje, sobre el eje de la sí. Y después de eso, o sea, estos serían los primeros ejercicios. Y después vamos a meternos en rozamiento. Esto nos va a llevar hasta el primer parcial, hasta trabajar con rozamiento. Dudo que podamos llegar a incluir plano inclinado, pero bueno, vamos a ver. Esto en plano horizontal, en plano vertical y en plano horizontal con fuerza de roce, hasta eso seguro. Por eso pregunto si se entendió bien esto. Tenemos la clase grabada, tengo un video de esto armado que se los voy a subir, o sea, toda esta clase que estamos haciendo la tengo en YouTube también, así que se los voy a compartir para que lo puedan ver, ¿sí? Cómo serían todos estos pasos. Van a escuchar lo mismo, pero más o menos siempre digo lo mismo. Y Gabriel. No entendí muy bien del tercer paso, digamos. No. Lo sumo, la fx, pongo el dato porque se está moviendo hacia la x, Sí. el diagrama. La fuerza y no. Por eso pongo 0, ¿no? ¿Por qué no? Porque no se está moviendo. Exacto, entonces por eso pone 0, sí. Vas bien hasta ahí, después, ¿qué más? Bueno, después puso masa para aceleración, ¿no? Sí, Es la porque fuerza. dijimos que en este plano I no hay movimiento, pero en este sí. Si hay movimiento en este, hay aceleración. Y ahí es donde aparece la ley Claro, de y ahí nos da, Newton de y masa por ahí aceleración. saco del dato que masa no nos da, solo el peso y la aceleración. Sí, de mala. Pero igual ponemos el peso, porque no es masa. No, el peso es una cosa y la masa es otra.
Eso también ya lo explicamos en las clases anteriores. Y está Claro, en el pero no lo cuadro. puse. Son dos magnitudes distintas. El peso siempre sale de multiplicar cualquier masa por la gravedad. Profe, ¿y ese 2,4 kilogramos fuerza? No, kilogramos. Kilogramos. Kilogramos, perdón. No kilogramos fuerza. Es masa, no kilos. Es masa, no fuerza. Kilogramos es en masa. ¿Ese número de dónde salió? De usar esta fórmula. No. Que antes yo lo había hecho acá en azul, que despejamos. El peso eran los 20 newton, la gravedad vale 9,8, y como la gravedad multiplica la masa, esa gravedad pasó dividiendo el peso, y ahí despejé la masa. Y ahí nos da 2,04 kilogramos. Porque era 20 dividido 9,8. Y ahora tenemos que tenemos que llegar a la masa. Digamos. La masa ya la tenés, 2,04 kilos. Ahora, con esa masa, ahora lo que haces es usar esta fórmula, la 1. Con esa masa que ya la calculamos, y la aceleración que estaba acá arriba, que era un dato, calculamos el valor de la fuerza, porque la incógnita de todo esto era calcular cuánto vale la fuerza. O sea, esto era lo que yo quería saber. ¿Cuánto vale F? ¿Cuánto vale esa fuerza que le apliqué a ese cuerpo? Si divide por N, ¿por qué pone kilogramos? Ah, sí, que yo me había dicho Edson. El newton. El newton es una unidad compuesta, porque es la unidad de fuerza, compuesta por otras dos magnitudes. Entonces, en la fórmula, que de paso ahí le voy a aprovechar a explicarle a Gabriel, en la fórmula del peso, primero voy a poner la fórmula y después voy a poner esa fórmula con unidades. La fórmula del peso es masa por gravedad. Si yo quiero calcular el valor, si la incógnita es la masa, por ejemplo, y estos dos son datos, como en el ejercicio que hicimos recién, hacemos el peso dividido la gravedad y me va a dar la masa. Bien, así lo despejamos. Entonces, ahora vamos a ver las unidades. La unidad de la fuerza, el peso es una fuerza, la unidad de la fuerza es el newton, ¿sí? Y decir newton es lo mismo que decir kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Lo puedo escribir así, con este por acá, o lo puedo escribir así y poner este segundo directamente en la mitad de los dos y es lo mismo, ¿sí? Entonces, si yo ahora vengo acá y digo, bueno, peso sobre gravedad, en lugar de poner newton sobre metro por segundos cuadrados, que es la gravedad, lo que voy a poner es lo que vale el newton, que es todo esto que está acá, dividido el mismo metro por segundo cuadrado, ¿sí? Entonces, si yo veo, o sea, escribirlo así, ¿esto de dónde sale? De pensar que el peso se mide en newton y que la gravedad en metro por segundos cuadrados. Entonces, en lugar de poner newton, abro, como me dijo una vez una alumna, te abro el newton, Gerald, sí, abrilo. Adentro del newton están estas unidades. El newton se forma por estas unidades que tengo acá. Entonces, cuando yo pongo estas unidades dividido la unidad de la gravedad, que es metros por segundos cuadrados, ¿qué pasa? Que todo esto se cancela con todo esto y la unidad que me queda es la de la masa, que es en kilogramos. Eso es lo que preguntaba Edson hoy. Se responde a la pregunta. Bien. Sí, profesor, entendió. Bien, listo. ¿Y te respondí a vos con esto también, Gabriel? Que del peso, masa por gravedad, despejamos la masa. Sí, La perfecto, masa profe. siempre se mide en kilogramos, no kilogramos fuerza. El kilogramo fuerza, como habla de fuerza, es una fuerza justamente, entonces no es masa. Tienen que definir bien cuándo es masa y cuándo es fuerza.
Claro, Bien. porque si fuese fuerza, tendrías que multiplicarlo por 9,8, ¿no? Que es un newton. ¿Cómo? Si fuese fuerza. Kilogramo fuerza. Sí. O sea, un kilogramo fuerza equivale a 9,8 newtons. Sí, Claro, pero es kilogramos masa acá. claro. Porque yo la clase pasada les subí, o en el archivito que les subí el otro día, les puse que los kilogramos fuerza son lo mismo a los kilogramos masa en la Tierra. Entonces, si la fuerza, si el peso fuera, o fuese, 20 kilogramos fuerza, su masa son 20 kilogramos fuerza. En realidad, porque ahí redondeamos con 10 la gravedad, pero si somos un poquito más específicos, tendríamos que dividir por 9,8 y no por 10, pero es lo mismo. ¿Se entiende? O sea, yo les puedo dar en newton o les podría dar en kilogramos fuerza acá. Lo que nos va a cambiar es que la unidad de la masa en el sistema técnico era UTM, unidades técnicas de masa. Entonces, por eso les digo, háganse el machetito, imprímanlo, ténganlo a mano porque lo van a necesitar de las unidades. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué va a pasar ahora si yo me muevo en el otro plano? Si en lugar de moverme en el eje de las X, me muevo en el eje de las Y. Entonces pasa lo siguiente. Por ejemplo, que tenemos un cuerpo, ¿sí?, que lo estiro hacia arriba, como agarraba hoy el peluche y lo sostenía de acá, y lo subo. ¿Bien? Yo acá lo que tengo es, entonces, la masa del cuerpo. Si se está moviendo, quiere decir que hay una aceleración. ¿Para dónde sería esa aceleración? Vertical hacia arriba. Arriba. La aceleración esta va a ser vertical hacia arriba, se mueve hacia arriba. Entonces, vamos a poner datos. Ahora vamos a calcular la aceleración con que se mueve ese cuerpo. De datos vamos a decir, el cuerpo tiene una masa de 20 kilogramos, ahora sí les di masa, dejé de ser muy guacha y les doy el dato masa para no confundirlos más. Bueno, tengo esos momentos de Cruella. 20 kilogramos de masa, ¿sí? Se le aplica una fuerza hacia arriba de 500 newton, ¿bien? Y pido cuánto vale la aceleración con que se está moviendo ese cuerpo. ¿Se entiende? Yo lo agarré el bicho lo estoy levantando y quiero saber con qué velocidad, con qué aceleración, con qué cambio de velocidad se mueve este bicho en un determinado tiempo. ¿Hasta acá me siguieron cuál es la consigna del problema? Sí. Bien. Vamos a mi machete de pasos. ¿Tengo todo en el mismo sistema, los datos que tengo hasta ahora? Sí. Sí. ¿O no? Tengo kilogramos, la masa, newton, la fuerza. Estoy en el MKS. Ah, Bien. Sí, ya lo vi Segundo en Machete. paso. Vamos a hacer el diagrama de fuerza sobre el eje X e Y. A ver, ¿qué fuerzas actúan en este cuerpo? Ojo, piensen antes de decir. Nada, acá estoy con cara de mala, ¿eh? Vertical hacia arriba. ¿Qué cosa? El La cuerpo. fuerza F. Bien. La aceleración. La fuerza F, la aceleración en realidad es que se va a mover con una determinada aceleración, pero no es una fuerza. Yo acá lo único que pongo son fuerzas. La fuerza F vertical hacia arriba. Bien. Y nada ¿Qué más, más? ¿no? ¿Eh? Peso. ¿Mm? Peso. El Para peso, mí muy nada bien. más. ¿El peso hacia dónde? Hacia abajo. Normal. Abajo. Vertical hacia abajo el peso. Ahí me tiraron normal. ¿Tiene normal? No, no hay superficie. ¿Otra vez me estoy quedando sin tiempo? Nos quedan 10. Vamos a ver si podemos terminar. Ah. Está suspendido, Un apoyo. ¿Eh?
Profesora, en los Sí. ejercicios, sí, en los ejercicios que nos dio de trabajo hay rozamiento, ¿eso vamos a verlo ahora? Sí, después. En el otro Zoom, porque me quedé sin tiempo de vuelta. Profe, ¿por qué el peso está haciendo hacia abajo? Vos, Chocobar, si la próxima vez que me hagas una pregunta, más vale que te hayas leído todo lo anterior que subí. Con cara enojada te lo digo. Porque todo lo que preguntás, yo ya lo dije, en clases grabadas y subidas al Dropbox, o en los apuntes, o en los videos. Entonces, ustedes no van a poder avanzar si no hacen el caminito de hormiga que estamos haciendo. Yo ahora te voy a contestar eso, pero vos te vas a tener que poner a estudiar todo lo anterior. Sí, profe, no, ¿Ok? es verdad. Para vos no y para miré el nada. resto. No me No miré molestan nada. las preguntas. Lo que necesito es que vayan siguiendo las clases, porque si no, los que se atrasan son ustedes. Bien. Me preguntaste, ¿por qué no tiene normal? No. ¿Qué me habías preguntado? ¿Por qué el peso? ¿Porque va hacia abajo? Porque el peso siempre va vertical hacia abajo. Aguárdenme un cachito que me golpea el techista. Ah, bueno. Entonces, el peso siempre vertical hacia abajo. Hola, ¿para pasar las cosas? ¿Qué pasa? Van a escuchar ruido que están pasando cosas por allá. Entonces, el Profe, una pregunta peso más. siempre va vertical hacia abajo, o sea, siempre apunta hacia el centro de la Tierra, en todos los cuerpos. Esté como esté ese cuerpo, se los dibujé en el apuntecito casero que les mandé el otro día. Vertical hacia abajo, el cuerpo esté así, esté así, en cualquier posición que esté ese cuerpo, el peso siempre apunta hacia adentro, vertical hacia el centro de la Tierra. Bien. Eso por un lado. Por otro lado, no tiene normal, dijimos. ¿Por qué no tenía normal? Porque no está apoyado, porque dijimos que la fuerza normal es la fuerza que le hace la superficie a cualquier cuerpo que esté apoyado sobre esa normal. Entonces, no, se me rompió el mueble. ¿Lo corrí? ¿Lo toqué? ¿No lo toqué yo? No, lo moví yo de acá y hizo caca. A ver, ¿qué? No. Ahí está, quedó. Bien, entonces, no tenemos normal, lo que tenemos es la fuerza que hace que este bichito ascienda con una determinada aceleración. Los micrófonos, por favor. Hasta ahí entonces vamos, tiene la fuerza F, que fíjense que la hice un poquito más grande que el peso, ¿por qué? Y porque si tuvieran el mismo, que esto es lo que decía hoy Gabriel, si tienen el mismo tamaño, yo lo que estoy representando es que valen lo mismo. Y no valen lo mismo, porque si el peso y esa fuerza valen lo mismo, esto estaría así. Yo estoy haciendo fuerza hacia arriba para que no se me caiga, pero no se mueve. Entonces ahí mostramos que las dos fuerzas son iguales, están equilibradas. En este caso no. En este caso, la fuerza más grande es la F, que hace justamente que esta masa ascienda con una determinada aceleración. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Contesté las preguntas de lo que preguntaron y las dudas que tenían? Perfecto, profe, no pregunto más. Perfecto, perfecto. No es no pregunto más. A mí no me molesta que me pregunten. Lo que quiero es que se pongan a leer, porque todo lo que yo voy diciendo va en base a cosas que ya dije antes. Entonces, o que ya están escritas en un apunte, o que ya están en un videito de YouTube. Entonces, tómense el trabajo de ver eso, porque es para ustedes, no para mí. O sea, yo ya aprobé, ya soy ingeniera, ya no necesito aprobar física. Los que necesitan aprobar primero física y que después sepan todo eso para las próximas materias son ustedes. O sea, a mí no me va a molestar que me pregunten, aunque me ponga así media loca al principio, no me molesta que pregunten. Lo que quiero es que para que ustedes puedan avanzar, puedan tener todo lo anterior, ¿sí? Bien. Bueno, hasta acá lo que hicimos fue ver los datos, armar el diagrama, pensar todo esto que dijimos, y ¿qué sería lo que sigue ahora? Mi paso 3, que es armar el Sistema de ecuación. El sistema de ecuaciones. A ver, vayan pensándolo y armándolo. Un segundo que tengo que atender al
muchachos, un segundito. He vuelto, me acabo de enterar que el albañil va a venir mañana y yo no quería madrugar, pero bueno. Un día menos sin techo, eso es bueno. Sí, bueno, lo voy a mirar por ese lado. Gracias, Mariana. Me siento mejor ahora. Bien, entonces, el paso 3 es armemos la sumatoria de fuerzas. Bueno, este es el paso más importante y es lo que suele costar un poquito más. Hoy nos quedan 3 minutos. Entonces, vamos a mirar el diagrama. Sumatoria, por ahí, ahora lo voy a hacer de otra forma, a ver si quizás les resulta más cómodo. Sumatoria de fuerzas en X, y voy a poner más acá abajo la sumatoria de fuerzas en Y. Y acá voy a abrir esas fuerzas, y acá voy a abrir esas fuerzas, ¿sí? Entonces, miro en el eje de las X. ¿Qué fuerzas tengo en el eje de las X? Ninguna. 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 No hay ninguna fuerza. Espera que tengo a alguien en espera. No hay ninguna fuerza en el eje de las X. Entonces, esta sumatoria de fuerzas es igual a ¿qué cosa? A 0. A 0. Lo podemos pensar de otra forma también. ¿Hay movimiento en el eje de las X? No. No. Porque no se hay está movimiento. moviendo solo en el eje de las Y. Entonces, acá hay dos cosas importantes desde la teoría que vamos a poner. Esto yo lo tomo después cuando lo tomo en los finales, esto siempre lo pregunto. Esta es una pregunta de final, una potencial pregunta de final que vale 4 puntos. O sea, no respondés mal esto como la pregunta de ¿para dónde va el peso? Me contestan mal de ¿para dónde va el peso? Y yo le digo, nos vemos el año que viene, en febrero. Y esto es lo mismo. ¿Por qué es 0? De este lado, esto vale 0 porque no hay movimiento. ¿Y por qué no hay movimiento? Porque, no solamente porque no hay movimiento, sino también porque de este lado no hay fuerzas. Este caso es distinto al que vimos antes. En el otro caso anterior, en el que se movía en el eje de las X, nos pasaba que en el eje de las Y esa sumatoria era 0, pero solamente porque no había movimiento en el eje de las Y. Pero ahora, en este caso, no solamente pasa esto, sino que además pasa esto, que no hay fuerzas. ¿Y dónde me doy cuenta de todo eso? En el diagrama. O sea, por eso yo les digo, es muy importante hacer el diagrama. Fíjense, toda la información teórica que me brinda eso. Entonces, no veo fuerzas en el I. Entonces ya pongo acá, no hay fuerzas, esto es igual a 0. Listo, me olvidé. Y ahora lo que voy a hacer entonces es plantear la sumatoria de fuerzas en I. Esa sumatoria de fuerzas en I va a ser igual a ¿qué cosa ahora? F menos P. Está bien, pero igual a qué cosa, según la ley de Newton, la ley de Newton, eso va a ser igual a la masa por la aceleración, porque hay movimiento en ese eje. ¿Bien? Y ahora sí, de este lado, del igual, tengo que poner todas las fuerzas que actúan en ese eje. Si yo tomo positivos para la derecha y positivos para arriba, tenemos la F turquesa es positiva, el peso es negativo para abajo, y esto es igual a la masa por la aceleración. ¿Bien? Entonces, ¿qué me pedía que calcule? Me pedía que calcule la aceleración. Yo ahora miro mis fórmulas.